En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Te encontraste alguna vez con protestantes sectarios que te quisieron acorralar con ciertos pecados de la Iglesia Católica? Te voy a enseñar cómo acorralarlos a ellos y para que se den cuenta que todos tenemos nuestros esqueletos en el armario. Lo primero que te pueden llegar a sacar es el tema de la Inquisición. Yo tengo 10 videos sobre la Inquisición. Te invito a mirarlos. Pero sin embargo te voy a decir una cosa. Mientras la Inquisición católica, esto demostrado por el profesor Agostino Borromeo, el profesor de la Sapienza, de la Universidad de la Sapienza, que ayudó al cardenal Cotier a hacer una investigación llamado Simposio, pedido por Juan Pablo II de 1998 al 2004. El cardenal Cotier y Agostino Borromeo sacaron un tomo de 1000 páginas llamado La Inquisición, donde allí se demostró que, por ejemplo, entre 44.674 casos en 160 años, lo que va de 1540 a 1700, en 160 años hubo 44.674 casos, de los cuales fueron condenados a muertes un 1,7%, pero solamente llegaron a morir concretamente un 0,02%. O sea, estamos hablando de 25 personas. De 44.674 casos, en 160 años murieron 25 personas. Por ejemplo, en España fueron acusadas de brujería 125.000 personas. Solamente 59 fueron quemadas por justamente la Inquisición española. Si hablamos de la Inquisición protestante, que no se llama Inquisición, pero los gobiernos protestantes, mataron 150.000 brujas, 150.000 personas acusadas de brujería, solamente por sospechas. Mataron, por ejemplo, 40.000 irlandeses en Inglaterra, entre el rey Enrique VIII y la reina Isabel de Inglaterra. Algunos historiadores estiman que mataron 100.000 personas por ser católicos, 200.000, 300.000 algunos otros, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver el caso de América Hispana, de Hispanoamérica. De México a Argentina está lleno de indígenas, lleno de pueblos mestizos. Acá en Estados Unidos y en Canadá, donde estuvo la Inglaterra calvinista, la Inglaterra anglicana calvinista, no hay un solo indígena. Los pocos indígenas que hay están en las reservas, que antes eran españolas. Por lo tanto, no podemos justificar nunca el mal accionar de malos católicos. La Inquisición, por otra parte, no fue un mal tribunal, eso yo lo explico en mis videos, pero sí hubo miembros, hubo representantes de la Iglesia que actuaron mal. Pero esos representantes de la Iglesia no son la Iglesia, porque fueron contra los principios católicos. En cambio, el caso del protestantismo fueron fieles a sus principios, porque justamente ellos estaban de acuerdo en eliminar a todos aquellos que no pertenecían a su grupito que representaba para ellos la nueva Israel. Por lo tanto, todos tenemos nuestros esqueletos en el armario, hay que decirle a los protestantes sectarios. Ellos no pueden acusar a la Iglesia Católica sin primero ver la viga en su propio ojo. Otro argumento de parte del protestantismo, sobre todo de parte de los sectarios, no tanto de los protestantes de buena voluntad, sería que a los países protestantes les va mejor que a los países católicos porque son económicamente más prósperos, económicamente más ricos. Eso es lo que muchas veces uno escucha, ¿no? Pero si bien esta afirmación, que uno la escucha con mucha frecuencia de parte de personas que no tienen religión o de parte de ateos, ¿no? Hay veces que muchos católicos la repiten pensando que tienen razón, que los países protestantes han sido mucho más prósperos en ese sentido, ¿no? A ver, vamos por parte. A los países protestantes. La pregunta es, ¿existen países protestantes?
Si hablamos del punto de vista de los gobiernos, eso es muy dudoso porque no existe ningún Estado protestante, no hay ningún Estado protestante puro al menos. La mayoría de los supuestos estados protestantes no se rigen por el Evangelio, sino por constituciones que ni siquiera mencionan a Dios. O sea, un territorio que pueda considerarse protestante es quizás el Reino Unido, en una de esas, ¿no? Pero ni siquiera, porque formaron parte por mucho tiempo de la Unión Europea, que en la Constitución negó las raíces cristianas de Europa y no quiso mencionar a Dios en ninguno de sus artículos. O sea, cuando el Reino Unido se separó de la Unión Europea, no lo hizo por razones religiosas, sino materialistas y políticas. No querían depender económicamente de otras instituciones y al mismo tiempo querían más control sobre sus fronteras. Por lo tanto, es medio dudoso que haya gobiernos protestantes propiamente dichos, ¿no? Después, no hay países protestantes propiamente dichos, pero a esos países les va mejor, como dicen muchos, ¿no? Suponiendo que haya gobiernos protestantes, suponiendo que esto sea así, ¿les va mejor? Hay un estudio que hizo Vittorio Messori, pueden chequear el libro Leyendas Negras en la página 109 y 110, y este estudio muestra todo lo contrario. O sea, si uno considera los crímenes sin distinción, el lugar donde en 1989 se cometían más delitos era Dinamarca. Bueno, hay que hablar muy concretamente de que Messori se refiere a naciones europeas y no a las naciones de todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en las naciones europeas, en 1990, Dinamarca era la que llevaba el liderazgo de los crímenes. O sea, es cierto que la mayoría de los delitos en ese país es por evasión de impuestos, pero esto no justifica a los daneses, sino todo lo contrario, ¿no? Son los mismos protestantes los que acusan a los católicos de ser deshonestos. Bueno, no hay ninguna justificación al respecto, ¿no? O sea, en Dinamarca era el lugar donde más evasión de impuestos había. Y si hablamos de los crímenes particulares, tampoco en esto hay un país católico a la cabeza. Por ejemplo, en robos está Francia a la cabeza, y Francia es la cuna de la Revolución Francesa, la Revolución Masónica. Después siguen los ingleses y los galeses. Y si hablamos de homicidios, Alemania está a la cabeza. Italia, país católico, ocupa el segundo lugar gracias a las mafias y a las camorras, pero si no fuese por eso, si no fuese por las mafias y las camorras del sur, sería el lugar donde menos se mata. Es decir, Messori mostró en su libro que en tema de crímenes, solamente considerando Europa, los países con raíces protestantes no son los más seguros, no son los más seguros para nada. No hay ninguna seguridad en esos lugares. Por otra parte, si mencionamos los suicidios, hablemos un poco de los suicidios. Hay más suicidios en los países ricos que en los países pobres. Y los países más ricos son los que tienen raíces protestantes. Si hablamos, por ejemplo, problemas de depresión, problemas de tristeza, esto ocurre en las regiones más ricas y son las regiones con raíces protestantes. Si hablamos del crimen del aborto, asesinatos en masa, de pornografía, de divorcios, de ideología del género, si mencionamos tantos otros problemas, los países con raíces protestantes llevan la delantera. Y si hablamos de familias divididas por dinero, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de superficialidades. Si hablamos, por ejemplo, del abuso sexual, si hablamos del tráfico de las personas, sobre todo de niños, ¿no? Si hablamos de promiscuidad, etcétera, los países ricos son los que más sufren estos infiernos mencionados. Y sabemos qué raíces tienen esas naciones ricas de las cuales hablamos, ¿no? Son raíces protestantes. Inclusive México, donde hay mucho narcotráfico, donde hay mucho tráfico de niños, el gobierno no es católico. El gobierno hace rato que es masón. El gobierno hace rato que persiguió a la Iglesia Católica. O sea, es decir, el hecho de que un país le vaya mejor económicamente no implica que sea mejor en todos los aspectos, ¿no? Además, así como hay países que no son puramente protestantes, porque estos países, ningún país es puramente protestante, tampoco hay países que sean puramente católicos. O sea, una excepción podría ser
la Ciudad del Vaticano, donde el Papa León es el jefe de Estado. Pero inclusive aquí se podría discutir esto, porque muchos de los guardias suizos y policías de la Gendarmería Vaticana no son católicos practicantes, ¿no? De todos modos, lo que hay que decir es lo siguiente, que Cristo no prometió la victoria en este mundo, sino que prometió la victoria en la vida eterna. Es claro que a los ojos del mundo la vida de Cristo fue un fracaso, ya que se acabó en la cruz. Sin embargo, Cristo resucitó y gracias a su cruz redimió al mundo. Sin la cruz de Cristo no habría ni resurrección ni redención. Entonces, la Iglesia Católica tuvo momentos de pasión y muerte y también tendrá su resurrección. Bueno, al inicio fue perseguida por la sinagoga, luego fue perseguida por el Imperio Romano, luego por el arrianismo, luego por los bárbaros, luego por los musulmanes, por las herejías, luego por el Renacimiento, por la Revolución Protestante, la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, el modernismo, el posmodernismo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la iglesia sigue sobreviviendo a todos los ataques. Los enemigos de la iglesia de hace 500 años están viendo cómo crecen las lechugas desde abajo. O sea, la esposa del Cordero, la iglesia católica, seguirá cumpliendo su misión hasta el final de los tiempos. La iglesia va a ser perseguida, pero nunca va a ser destruida, porque justamente Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y también Cristo dijo, y se lo dijo al primer papa y a los primeros obispos, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Así que podemos decir que sí, puede que esos países cuyas raíces son protestantes tengan una situación económica más favorable que los países con raíces católicas. Sin embargo, esta comparación es similar a la que se podría hacer entre un ladrón que roba 10 millones de dólares y un trabajador honesto que apenas llega a fin de mes con sus ingresos. Aunque el ladrón pueda tener más recursos económicos, esto no lo convierte en una persona mejor que el trabajador honesto, porque lo que hace mejor a un hombre no es lo que tiene, sino lo que es. La verdadera valía de un individuo no se determina por sus posesiones materiales, absolutamente no. Si soy ladrón y la justicia humana no me castiga, si no me arrepiento y no devuelvo el dinero robado, no voy a poder escapar a la justicia divina. Que una nación esté mejor que otra económicamente hablando no quiere decir que el país rico sea mejor que el país pobre. Lo que verdaderamente nos hace ricos o pobres es la gracia de Dios, queridos amigos. Quien posee la gracia, aunque al fallecer carezca de todos los bienes materiales, posee todo, porque heredará la vida eterna. Quien muera sin la gracia divina, aunque sucumba ante la muerte, acostado en una cama de oro, bueno, muere sin poseer nada. O sea, yo muero sin la gracia de Dios, por ejemplo, y tengo una cama de oro, tengo un montón de dinero, tengo un montón de oro, de plata, de cobre, de lo que fuere. No me voy a llevar absolutamente nada. Me voy a llevar la gracia de Dios si la tengo. Y si no la tengo, voy a perder la vida eterna para siempre. O sea, quien muere en gracia es rico. Quien muere sin la gracia de Dios es pobre, porque se condena para siempre. Dicho todo esto, queda demostrado que es una falacia, la falacia de muchos protestantes que dice, bueno, a los países protestantes les va mejor que a los países católicos, ¿no? Ya lo dije muchas veces, no tengo nada contra nuestros hermanos protestantes de buena voluntad, ¿no? Esto es más bien contra los sectarios que son anticatólicos y que repiten estas mentiras, ¿no? Yo no me considero por el mero hecho de ser católico más santo o más puro que ellos, ¿no? Sin embargo, no se puede tener verdadera caridad si faltamos a la verdad, ¿no? El problema no es ser católico o protestante, aunque yo sostengo que la Iglesia Católica es la única verdadera, pero el problema es ser sofista o mentiroso. Lo que más nos tiene que interesar es que la verdad triunfe, porque muchas veces dijimos, solo la verdad nos hará libres. Entonces, esta contestación es otro golpe mortal para los sectarios. Y el último golpe mortal para los protestantes sectarios es cuando ellos dicen, bueno, la Iglesia Católica le ocultó la Biblia por mucho tiempo al pueblo. Eso es mentira. El pueblo estaba, si bien mucha gente no leía la Biblia,
los primeros 4 siglos tampoco la gente leía la Biblia, porque tampoco había un canon bíblico. El canon bíblico lo formó la Iglesia, acordémonos de eso. Sínodo de Roma, Concilio de Cartago, Concilio de Hipona. O sea, fue la Iglesia quien formó el canon bíblico. Pero fuera de eso, lo que hay que decir es lo siguiente. La Iglesia era bien consciente de que la Biblia mal interpretada podía llevar a grandes abusos. Esto lo dice 2 Pedro 1, me parece que es 2 Pedro 3:16, que justamente los indoctos, las personas que no tienen realmente cultura, tuercen las palabras de la Escritura para su propia perdición. Hoy en día la cultura es distinta, hoy en día la cultura cambió y hoy en día como que tenemos una sensibilidad muy diversa. Pero en aquel tiempo la iglesia se preocupaba por la salvación de las almas de las personas y sabía perfectamente que existían personas que querían utilizar la Biblia no para el bien del pueblo, no para salvar el alma de las personas en el pueblo, sino para la perdición, para justamente destruir a las personas del pueblo. Por poner un ejemplo, acá en los Estados Unidos hubo varias sectas evangélicas y protestantes que, justificando esto en la Biblia, terminaron, por ejemplo, abusando de niños, terminaron matando a sus propios fieles, haciendo asesinatos seriales y matando gente en masa, terminando también con actos de terrorismo, poniendo bombas aquí o poniendo bombas allá. Hubo realmente muchos abusos con la libre interpretación de la Biblia, desde que, por ejemplo, la Biblia fue largada así a todo el mundo, murieron más personas de los que murieron, por ejemplo, con la Inquisición. ¿Por qué razón estoy diciendo esto? Porque realmente muchas veces la Biblia en manos de personas que no pueden interpretarlas correctamente porque no tienen el magisterio de la iglesia, el magisterio que Cristo dejó para que justamente se dé la recta interpretación, si sostenemos el principio de libre interpretación de Lutero, entonces cada uno puede interpretar la Biblia como le parece y por lo tanto puede interpretar que puedo matar a mis enemigos, que puedo asesinar niños, que puedo meter bombas aquí, que puedo meter bombas allá, como ha ocurrido. Y esto está probado, esto no lo digo yo, sino que está totalmente probado desde todos los puntos de vista. Acá, por ejemplo, tienen el caso de Jim Jones, el pastor delirante que provocó el suicidio de casi 1 millar de personas en un campo de Guyana. Fíjense lo que puede llevar muchas veces la libre interpretación de la Biblia. La Iglesia Católica no quería la libre interpretación de la Biblia porque sabía lo peligroso que podía ser, los abusos que se podían cometer, y por lo tanto quería proporcionarles a las personas la recta interpretación de la misma. Justamente como dijo Cristo a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Ciertamente que eso es así. La gente del medioevo estaba muchísimo mejor formada en la fe que la gente de hoy, porque tenían los vitrales de las catedrales, tenían las pinturas, tenían al mismo tiempo las imágenes de los portales, que eran catecismos vivientes. Por ejemplo, cuando ustedes van a San Pedro, ahí en San Pedro pueden ver un montón de pinturas, por ejemplo, la misma estatua de la Piedad, que refleja, por ejemplo, a María Dolorosa, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, uno a veces puede mirar a los techos y aparece muchas veces el juicio final, aparece la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. Todos esos vitrales, todas esas pinturas, todos esos retratos, todas esas obras de arte eran catecismos vivientes y la persona que las miraba, por más que no supiese leer, realmente aprendía la Sagrada Escritura y aprendía a amar a Jesucristo por sobre todas las cosas, ¿no? El hecho de saber leer la Biblia no nos habilita para poder amar a Jesucristo. Podemos leer la Biblia, podemos leerla inclusive en griego, en hebreo, en las lenguas originales,
y sin embargo podemos terminar como Jim Jones, que terminó directamente asesinando casi 1 millar de personas por su libre interpretación, por ese principio establecido por el luteranismo, que cada uno interprete la Biblia como le parezca, ¿no? Entonces, hay que matizar muchas veces las expresiones de los sectarios cuando ellos dicen, la gente no podía leer la Biblia. Bueno, que la gente no pudiese leer la Biblia, primero que muchos la leían, pero que la gente no pudiese leer la Biblia no quiere decir que no la aprendían. ¿Qué es lo más importante? ¿Leerla directamente o aprenderla? Lo más importante es aprenderla. Está buenísimo leerla todos los días, pero hay que aprenderla. Y la gente del medioevo la aprendía porque tenía la mejor maestra, que era la iglesia. Y después, obviamente, Santo Tomás de Aquino, mucho antes de Lutero, en la Suma Teológica tiene 22.000 citas de las Sagradas Escrituras. Ciertamente que la iglesia utilizaba la Sagrada Escritura, simplemente que la iglesia quería evitar los abusos que vinieron después, que justamente con la libre interpretación se llegó hasta justificar la pedofilia, los pseudo matrimonios antinaturales, y se llegó a justificar hasta el crimen del aborto. Eso por el principio de sola escritura y por el principio de la libre interpretación de la escritura. Mal que le pese a muchos de los sectarios. Y después un último golpe mortal para los sectarios, que ellos dicen que, bueno, que los católicos no somos personas inteligentes, no somos personas de ciencia, somos personas prácticamente brutas. Eso es el rumor que están ahora esparciendo entre sus seguidores, ¿no? Vamos a ver un poquito el listado de científicos católicos, bien destacados, ¿no? El primero que tengo acá es Erwin Schrödinger, 1887 a 1961, físico austríaco, católico, premio Nobel de Física en 1933 por desarrollar su educación sobre mecánica cuántica. Después, Louis Pasteur, 1822-1895, químico y bacteriólogo francés católico. Fue el pionero de la microbiología moderna y desarrolló la vacuna contra la rabia. Georges Lemaitre, 1894-1966, físico y astrónomo belga, sacerdote católico. Propuso la teoría de la expansión del universo y la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. Jérôme Lecnet, 1926-1994, médico francés. Es Jérôme Lecnet. Es católico, está en proceso de beatificación. Es considerado el padre de la genética moderna. Gregor Mendel, 1822-1844, naturalista austríaco, sacerdote católico. Es considerado padre de la genética. En 1865 formuló las leyes de Mendel sobre la transmisión de la herencia genética. Después, Alexander Hemming, 1881-1955. Perdón, Alexander Fleming, científico británico, católico, premio Nobel de Medicina. En 1945 obtuvo ese premio Nobel por descubrir la penicilina. Guillermo Marconi, 1874-1937, ingeniero eléctrico italiano, católico. Fue uno de los grandes impulsores de la radiotransmisión a larga distancia. Santiago Ramón y Cajal, 1852-1934, médico español, católico, premio Nobel de Medicina en 1906 por sus estudios sobre el sistema nervioso. Gerty Cori, 1896-1957, bioquímica estadounidense, católica, premio Nobel de Medicina en 1947 por descubrir el mecanismo por el que el glucógeno se convierte en ácido láctico en el tejido muscular. Fue la primera mujer que recibió este premio. Eric Weishaupt, 1947, biólogo estadounidense, católico, premio Nobel de Medicina en 1995 por sus descubrimientos sobre el control genético del desarrollo embrionario. Max Planck, 1858-1947, físico y matemático alemán,
Este no es católico, es protestante, como para poner uno protestante, ¿no? Premio Nobel de Física en 1918 por la creación de la mecánica cuántica. Alexis Carrel, 1873-1944, médico francés católico, Premio Nobel de Medicina en 1912, en reconocimiento a su trabajo acerca de sutura vascular y trasplante de vasos sanguíneos y órganos. Karl Landsteiner, 1868-1943, patólogo y biólogo austríaco, católico, Premio Nobel de Medicina en 1930 por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos. Peter Grunsberg, 1939, físico alemán, católico, Premio Nobel de Física en el 2007 por su descubrimiento de la magnetoresistencia gigante. Después, Clyde Cowan, 1919-1974, físico estadounidense católico, codescubridor del neutrino en 1956 junto a Frederick Reynolds. Premio Nobel de Física en 1995 por sus estudios de las partículas subatómicas. Victor Francis Hess, 1883-1964, físico austríaco, católico, Premio Nobel de Física en 1936 por sus estudios sobre los rayos cósmicos. Henry Becquerel, 1852-1908, físico francés católico. En fin, podríamos seguir adelante y adelante y adelante, o sea, hay listas y listas de científicos católicos, ¿no? Podríamos también agregar a Santo Tomás de Aquino, que justamente gran filósofo, reconocido inclusive por la Universidad de Oxford, el mismo otro realmente que podemos mencionar, ¿no? San Alberto Magno. Después podemos mencionar también que las universidades fueron creadas por la Iglesia Católica, lo mismo los colegios catedralicios. Lo mismo, por ejemplo, las obras de Aristóteles, de Platón, las obras de Cicerón, muchas veces fueron preservadas por los monasterios benedictinos, que por la invasión de los bárbaros, si no hubiese sido por los monjes benedictinos que justamente preservaron la cultura de muchas maneras posibles, las obras de Platón, las obras de Aristóteles, las obras de Cicerón, las obras de Horacio se hubiesen perdido para siempre. Fueron los monjes las que las preservaron en los monasterios durante las invasiones bárbaras. Y después podríamos, por ejemplo, mencionar artistas como Dante Alighieri, literatos como Cervantes, como Calderón de la Barca, como Quevedo. Y podríamos, por ejemplo, mencionar un montón de otros personajes que ayudaron a construir la cultura occidental, y todos han sido católicos. Entonces, por lo tanto, decir que el catolicismo es bruto, sin inteligencia, y que el catolicismo realmente no aplica la razón para poder justamente cuestionar cosas, es lo más arbitrario habido y por haber, y es la afirmación más gratuita habido y por haber, porque ya hemos demostrado que gracias al catolicismo tenemos la cultura occidental. Gracias a los monjes benedictinos que durante las invasiones bárbaras preservaron muchísimos de los manuscritos que hoy en día llegaron hasta nosotros. Y después lo que hay que recordarle a los sectarios anticatólicos es que si no hubiese sido por la Iglesia Católica no tendríamos ni Europa ni América, porque fueron los cruzados católicos quienes derrotaron a los musulmanes que intentaron invadir Europa, ¿no? Los cruzados católicos derrotaron a los musulmanes en la batalla de Lepanto y en la batalla de Viena, que los musulmanes habían matado a millones de cristianos en las 500 circunciones que habían hecho ya en el siglo X. Por ejemplo, todo lo que era Egipto, Turquía, todo lo que era el norte de África, todos esos países eran, inclusive Irak, Irán, todos esos países eran países completamente cristianos, completamente cristianos. Si no hubiese sido porque los católicos frenaron al Islam en la batalla de Viena y en la batalla de Lepanto, Europa sería musulmana.
Y no solamente Europa, América también, porque aquí no hubiesen llegado ni los españoles, ni los ingleses, ni los portugueses, hubiese llegado el imperio otomano, el imperio turco, musulmán, ¿no? Así que si tenemos cultura occidental es gracias a la Iglesia Católica, gracias a la Iglesia Católica que frenó a los musulmanes en esas dos batallas. Entonces, denle gracias al Papa Pío V que convocó a la cruzada para realmente frenar a estos otomanos tan invencibles como eran, que querían arrasar con Europa y querían islamizar todo el mundo. De lo contrario, los protestantes no estarían con sus sectas en todas partes de América y en todas partes de Europa, ¿no? Hay protestantes que no son sectarios, esto yo lo afirmo, pero cuando digo los protestantes con sus sectas me refiero a los sectarios. Después están los protestantes de buena voluntad, los protestantes que no son sectarios, aquellos que realmente no son anticatólicos. Bueno, contra ellos no tengo absolutamente nada. Pero esta es una respuesta a los sectarios anticatólicos que siempre andan divulgando mentiras contra nuestra amada iglesia. Espero que haya quedado claro que estos son golpes mortales para estos sectarios, porque son cosas que jamás van a poder responder ni jamás van a poder refutar. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchísimas gracias por su atención. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.